aprecio el interés que tengan en conocer la democracia directa en forma más próxima. Así que el objetivo de esta presentación es justamente poder compartir con ustedes lo que yo he logrado observar, analizar y entender. Así que les cuento la versión como yo la logro entender de cómo funciona la democracia directa, los grandes beneficios únicos en realidad que le ha traído a Suiza a lo largo de todo el tiempo que la utiliza. Y habiéndola entendido, he llegado también a la convicción de que sin duda se puede implementar en un país como Chile y además a la convicción de que es un instrumento tal vez fundamental para asegurarle un futuro mejor que el que tendría en el caso que no se hiciera. ¿Podemos pasar a compartir entonces la presentación? La presentación va a tener dos pedazos. La primera parte hablo de cómo funciona la democracia directa en Suiza y por qué yo la considero una llave maestra que le permitió a este país ir hacia un nivel de libertad, seguridad y cohesión social y prosperidad que es único en el mundo, digamos. Y la segunda parte nos concentramos en Chile, digamos, porque desde mi perspectiva el introducir el derecho a referendar en Chile también es como una llave maestra para terminar con lo que yo considero el peor problema, digamos, que el haber vuelto a hacer política a la antigua, que está a la base, digamos, común de los diversos problemas que afectan al país, que lo está llevando un poco para atrás. Así que estamos en dos partes. Ok, vamos a la segunda parte. De nuevo, muchas gracias por la paciencia. En esta segunda parte, lo que voy a compartir es, desde mi perspectiva, por qué yo creo que la democracia directa se puede implementar en Chile y por qué creo que sería tal vez fundamental en cambiar la forma en que ha evolucionado en los últimos años y llevarla naturalmente al futuro mejor que todos siempre hemos querido y buscamos. Tal vez han escuchado el dicho que dice, uno cuenta la película a partir del momento que uno entra al cine a verla. Así que en mi caso, cuando yo pienso a Chile, a mi país, obviamente pienso yo, nací en el año 57, en los años 60 estudiaba en el Instituto Nacional, en el año 70 estaba también en el Instituto Nacional, después entré a estudiar economía en el año 76 hasta el 80, me gradué, vengo de la generación de Felipe Larraín, Rosana Costa, así que yo viví el Chile en primera persona durante ese periodo de tiempo y desde el 82 voy a Chile una vez al año, así que lo observo y veo obviamente interés así que puede que haya muchas cosas que no vea y ya les pido disculpas si digo cosas que están muy fuera de lugar y aprecio naturalmente cualquier comentario o indicación que me puedan hacer. Pero les cuento la historia como yo la logro ver y entender y explicármela desde mi perspectiva con esta información. Tal vez lo he dicho en otra ocasión, cuando uno va a un país, a Chile, una vez al año, es interesante porque lo que uno experimenta es como que te pasa una película en cámara lenta. Hay miles de cosas que no ves, pero la parte central la ves muy clara. Las cosas que van yendo para mejor. Así que lo he vivido de esa manera. El Chile en el cual yo crecí, el año 80, el nivel de ingreso per cápita comparado con Brasil, Argentina, etcétera, yo crecí escuchando que éramos un país de ratones pobres al final del mundo, más pobre que los vecinos. Y era una realidad, éramos más pobres que los vecinos. En el año 80, les comparo aquí un poco con esta, y hubieron cambios estructurales que ya empezaron a la fin de los años 70, siguieron los años 80 y 90, y a través de estos cambios estructurales que se empezó a darle libertad económica a la gente, al Homo economicus, a Chile lo transformó en esto. Se transformó en la estrella de Latinoamérica. Se transformó en el país más rico de Latinoamérica de lejos, en un periodo de 20, 30 años. O sea, la libertad económica que se le dio al Homo economicus, millones de personas en Chile lograron convertirla, los que eran ricos y empresarios, se hicieron todavía más ricos, millones de gente que vivían bajo el nivel de pobreza, lograron salir y empezar a tener una vida más decente que antes, educarse, comprarse autos, casas, hacer vacaciones, viajar fuera de Chile, etcétera. Una cosa increíble, una historia que en ningún otro país de Latinoamérica y tal vez en muchas otras partes del mundo haya tenido esta evolución. Se vuelve a la democracia el año 90, y cuando hablo de democracia, disculpen, hablo de pseudodemocracia o de supuesta democracia, y lo que empieza a ocurrir es esto. En el año 90
el nivel de confianza y aceptación de la sociedad hacia los partidos políticos, los líderes políticos, por extensión al sistema y al Estado, era el 40%. Se empezó de nuevo, después de 17 años sin democracia, página limpia. Para darle una perspectiva, Suiza es el que tiene el porcentaje más alto del mundo, el 62%. O sea, este 40%, Alemania tiene el 32%, Estados Unidos tiene el 21%. O sea, este 40% es un número muy bueno, en términos. Al poco andar, empieza a caer al 29%. Partimos con ¿qué queremos? ¿Queremos centro derecha, centro izquierda, centro izquierda? No, no estamos contentos, vamos más a la izquierda, en fin. Vemos una evolución en que Chile busca la felicidad más hacia la izquierda, más hacia la derecha, pero esta es una cosa estructural seria y grave. ¿Quién logra gobernar en una estructura en que solo el 4% de la gente tiene confianza en ti, en tu sistema, en el sistema? Independiente que te llames A, B o C o del partido que sea, un problema estructural serio, te está yendo para atrás. Esto está yendo para atrás, se expresa de distintas maneras. A nivel de crecimiento económico, esto es el crecimiento del Producto Bruto en 4 años de gobierno, los últimos 4 años del señor Pinochet, del señor Elwin, Frey, etcétera. Y lo pueden ver. Cuando se volvió la democracia, teníamos un caballo que iba al galope, pasó al trote y ahora va al paso. Y este ir al paso es serio, porque si vas a crecer solo al 1 o 2%, te está empobreciendo. La población crece ese porcentaje. Así que el país que era estrella de Latinoamérica dejó de ser estrella hace ya mucho tiempo y cuando naturalmente hay poco crecimiento es un síntoma y causa a la vez de una ramificación de otro tipo de problemas sociales, socioeconómicos, etcétera. Entre tanto, deuda bruta del gobierno central había pasado a ser un país sin deuda pública. Estamos de vuelta a 41, creciendo 41 comparado con naturalmente, es como Suiza. O sea, estamos a un nivel todavía bajo, bueno, sólido, etcétera. Pero la tendencia es clara, no estamos yendo en una buena dirección. Les comparto esto que no sé si los va a impresionar, pero esta es la producción de cobre de Codelco en verde y los privados en azul, en el periodo del año 60 hasta el año 90, cuando se volvió a la democracia, ¿no? En el año 80, por decirle una idea, cuando yo estaba en Chile, el sueño era que se sabía que había mucho mineral en el norte de Chile, etcétera. Para desarrollar una mina de cobre, se estaba hablando se necesitaban 1.000 millones de dólares y 10 años. Antes que llegaras a generar ingresos, ingresos, ni siquiera utilidades, ingresos. ¿Quién en Chile tenía 1.000 millones de dólares en el año 80? Nadie. No tenía el Codelco, no tenía el Estado, no tenía ninguno de los grupos económicos. Así que era un país muy rico de cobre, pero estaba bajo la tierra. Encontraban la llave de cómo abrir a que llegaran capitales y empresas extranjeras a hacer hoyitos y sacar ese cobre, o seguíamos con esta misma estructura, país dependiente de Codelco como la empresa más grande del país, del Estado, y como la fuente del más del 60% de todos los dólares que llegaban a Chile era una empresa, Codelco. ¿Ok? Hay ciertos cambios en la ley minera, hay ciertos cambios en la ley de inversión extranjera. ¿Y cómo se desarrolla esto? El verde es Codelco, el azul es el sistema privado. Hoy por hoy, esto hasta el 2014. A la derecha ven los niveles de 2023. Los privados, hoy por hoy, producen 3 veces Codelco. Ha sido una historia de éxito más que gigantesca, digamos. La cantidad de plata que ha entrado, las cosas que se han hecho, etcétera. Nadie en Chile estaba en condiciones de hacerlo. Nadie. O sea, no hubiéramos quedado como Venezuela. Somos el país más rico del petróleo, pero está debajo del mar. Y no tenemos la plata para sacarlo. Pero el punto que quiero decir aquí es la evolución de Codelco. Codelco podría también haber tenido otro perfil. Estaba a 1.800 toneladas en el 2004-14, está a 1.300 ahora. Ha caído el 30% y la ley minera es la mitad de lo que era. O sea, tenemos que sacar el doble de tierra para producir el mismo cobre. Y este Codelco, que es un animal anímico, que le falta plata para poder invertir en mejorar la calidad de sus minas o hacer minas nuevas, etcétera, a esta entidad ahora le van a sacar recursos para desarrollar el litio. O sea, a un enfermo le sacan sangre para. Ok, lo que quiero decir, hablando más allá del tema específico del litio, etcétera, es que esto para mí es un síntoma de la capacidad de gestión del Estado. La empresa más grande de Chile, este resultado a lo que lo logra llevar el Estado. Y no estoy culpando a un gobierno específico o a la gente de izquierda o derecha, etcétera. Esto es lo que es la capacidad de gestión del Estado. Si miramos un área tal vez también contenciosa, yo estuve en el Instituto Nacional. Había que hacer el test para entrar, etcétera, ¿no?
el ejemplo de la nación, presidente, ministro, en fin. Y ahora salió esta semana el gran tema de salió el resultado de la prueba de aptitud y descendió, esas son las noticias, cayó de 158 puestos en 18 años. ¿Cuál es la capacidad del Estado de entregar educación? Ir a ser culpable a los privados del éxito. El desarrollo de los privados es el reflejo de la incapacidad del Estado. Uno que tiene un poco de plata o se permite, va a mandar a su hijo al Instituto Nacional después de ver esto. Si tengo la posibilidad de no mandarlo al Instituto Nacional, no. Si tengo la posibilidad, voy a hacer otra cosa. Si puedo pagar, tengo que ir a un privado. Así que andar culpándose recíprocamente, ok. El punto es, esto es otro ejemplo de la capacidad de gestión del Estado chileno. Y si miramos a salud, seguridad, migración, podemos hacer una lista bastante grande y probablemente en cada uno de esos vamos a encontrar expresiones de decir, sí, no están andando bien las cosas. Y este no están andando bien las cosas también llega a situaciones como esta, ¿no? Cuando ocurre esto, el octubre del 2019, esta foto me hizo mucha impresión, entre paréntesis, porque esto yo lo vi en los años 60, entre paréntesis. Había manifestaciones de 1 millón de personas en aquella época, pero después desaparecieron. Había manifestaciones de 5.000, 10.000. Ok. Y cuando veo una cosa así, tú dices, para que se junte tanta gente, estamos hablando de gente joven, vieja, izquierda, derecha, ricos, pobres, etc. Si tú no sacas 1 millón de personas a la calle por una cosa. Y la pregunta que yo me hago es que esto no lo saca. No puede sacar 1 millón de personas a la calle sin que haya una cantidad de odio, de hastío, de desilusión acumulada por años. O sea, cuando yo miro el gráfico a la izquierda, toda esta degradación de que se vuelve la democracia y empieza a que haya mucho descontento, digamos, en distintos tipos de personas y que haya una instrumentalización de un cierto tipo de partido, que hayan delincuentes que quemen el metro, etcétera. Pero si vas más allá de esas cosas que son realmente trágicas y dramáticas, aquí hay un elemento más fundamental y de raíz. Hay una nación que no está siendo feliz, que está muy infeliz, que está dispuesta a hacer una cosa de este tipo, digamos. Así que esto, sí, es, a mí me dio mucho pensar, y entre paréntesis, una de las motivaciones de escribir los libros fue haber visto este tipo de cosas, porque pensé, estamos llegando a niveles que son realmente, y hay que dar un cambio grande, seguir así, vamos muy mal camino. En este contexto, de todas estas situaciones que les comparto, esta semana el señor Frey, o la semana pasada parece, hizo una presentación en ICARE. Y parte de lo que al menos muestra la EMOL, digamos, en el texto, es que dice que él viaja regularmente y una de las cosas que le ocurre es que todos le preguntan, oye, ¿qué pasa en Chile? ¿Qué pasó en Chile? Y uno no haya que explicar. Yo lamento que él no tenga nada que explicar. En realidad, más que decir que no haya que explicar, tal vez la respuesta sería que uno no sabe por dónde empezar. Porque cualquier dirección que mire es un barco que está haciendo agua. Así que, con todo respeto, les comparto a ustedes la forma en que yo lo trato de explicar. Lo que es evidente en el esquema de libertad cívica y libertad económica, se liberó el Homo económicos y Chile creció entre el año 80 y el 24, se movió en esta dirección, se enriqueció enormemente e hizo un progreso mínimo en lo que podríamos llamar el Homo civicus, ¿no? En la forma de hacer democracia en Chile. Así que lo que dice mi libro, mi segundo libro, es pensando en el esquema de cómo evolucionó Suiza en forma sostenible, que generó libertad primero y a partir de esa libertad ha generado una prosperidad por encima de cualquier otra nación en el mundo. Entonces, cuando uno ve la forma en que ha evolucionado Chile, partiendo en la otra dirección primero, desde el punto de vista conceptual, yo digo, esa posición es insostenible si no se desarrolla un equivalente de emancipación cívica de la gente. Si al Homo economicus que se enriqueció gracias a la libertad, no le das al Homo civicus una libertad política equivalente al nivel de libertad económica que ha ya logrado en estas últimas décadas. La gente en Chile no tiene nada que ver, la sociedad chilena no tiene nada que ver con la sociedad en la que yo crecí. Tiene un nivel de capital y de riqueza y de autonomía económica que está muy... es otro país, pero se vuelve a la democracia y ahí le viene la pregunta. Yo digo, si esta equivalencia no se construye, entonces Chile se va a ir para atrás. Se está yendo para atrás, se está yendo para atrás hace décadas. ¿Ok? Y los elementos que están a la base de este irse para atrás, le hago una lista. Para mí, el argumento número uno, que es
el problema de base a una serie de otros problemas visibles que tienen todos una raíz común. Y la raíz común para mí es cuando se vuelve a hacer política a la antigua, es que el sistema democrático chileno está nuevamente como mi padre y mi abuelo y los abuelos de los abuelos dominados por una partitocracia capitalina. Y cuando digo partitocracia estoy pensando a 20 personas de izquierda a derecha que controlan todo. Hay una pseudo-democracia, pero esta partitocracia capitalina son la misma gente, son los mismos de siempre, pasan los años, son las mismas caras. Esta es la gente que se empecina en impedir que dirigentes oriundos de las regiones se desarrollen. Por ejemplo, yo hice el análisis, no sé cuál es la situación actual, pero hace unos años atrás fui a mirar el origen de los 200 miembros del Parlamento en aquella época. Y les pregunto a ustedes, de los 200 miembros, ¿cuántos no eran de Santiago? ¿O cuántos eran oriundos de sus regiones? Y la respuesta era menos de 15. Habían 185 que eran todos de Santiago, y este análisis lo hice por partido, para ver si la izquierda o la derecha era más o menos centralista. Eran todos iguales. Toda la gente decide, tú vas por esta región y tú vas por el otro, etcétera. Esos son elementos de expresión de mi noción de la partitocracia capitalina. Y se llega a ello por justamente vivir un sistema político sin el derecho a referendar. Esta partitocracia capitalina, disculpe que lo diga de esta manera, se inventó dos mini regiones. Con estas dos mini regiones hay 9 diputados y 4 senadores, asesores, cores, gores, en fin, todo lo que quieras. Se acomodan, tratan de cambiar el equilibrio político más en una u otra dirección. Hay un senador de Arique Parinacota que no sé si alguna vez vivió en Arique Parinacota. Y esa es una realidad que vivieron nuestros abuelos, nuestros padres y están viviendo ustedes ahora. O sea, se vuelve a la misma forma de hacer política a la antigua. Es una cosa, el voto obligatorio lo colocan en un monopolio. La política que le dice a la ciudadanía, tú estás a mi servicio, te obligo a comer mi mermelada. Si no te gusta mi mermelada, no me importa, tú tienes que comer mi mermelada, te obligo a votar. Es gente que trata de eliminar los partidos chicos. Si eliminan, porque dicen el problema del sistema ahora es que no se puede gobernar, hay 10 partidos que tendrían que desaparecer. Les pregunto, si desaparecen esos 10 partidos, ¿quiénes van a ganar? Los que quedan. O sea, un monopolio hacia la ciudadanía y un monopolio al control de las estructuras políticas para agrandarse de los grandes. O sea, la decisión y la lógica de la partitocracia capitalina son todas medidas que en beneficio de la sociedad aumentan. Este es el problema número uno. Y en tanto este problema no se resuelva en Chile, todos los otros en los cuales tiene su impacto y se desarrollan, entonces, sí, no se está yendo para adelante, digamos. Algunos ejemplos de esto que les comparto que han estado en las noticias ahora hace poco, ¿no? Este señor Cárdenas, en abril del año 24, justamente escribió todo un artículo en esta edición, hablando justamente que en vez hay una ingeniería electoral versus democracia, denunciando el año 24 que hasta el día de hoy son los partidos, alguna gente en las cúpulas de Santiago que deciden quién corre dónde y te coloca en esta región o en la otra, en una municipalidad, porque nos conviene, porque ahí no vas a ganar, porque el otro necesita un... Ok, lo denuncia este señor el año 24. La semana pasada, esto va a ser el 7 de enero, este señor es el reelegido gobernador de Valparaíso, de izquierda, y se queja contra la ministra Toá de que justamente un gobierno regresivo en materia de descentralización, todavía el delegado presidencial, etcétera. Y habla justamente de los problemas que hay de cómo gestionar un Estado con el nivel de influencia central que no deja justamente que se desarrolle un cierto nivel de autonomía política y financiera en la región respectiva. Esto es fantástico. Basta que hayan 16 personas como esta que golpeen la mesa una vez al mes. Y cuando hablamos de descentralización, me siento plenamente identificado. Es una presentación hace unos meses atrás al respecto y les comparto esta información. Problema del centralismo. Esta es la distribución del Producto Interno Bruto de Chile el año 81. El 23% región, toda la parte norte, región metropolitana, 47%, el sur, el 30%. ¿Ok? Más o menos, el año 81. Llegan 8 gobiernos de centro izquierda, izquierda, derecha, etcétera. Entre tanto, Chile ha crecido el Producto Nacional Bruto de 4 veces lo que era el año 81. Han llegado a 360 miles de millones de dólares de inversión en la minería, en las pesqueras, en las forestales. O
sea, todo en las regiones, la gran mayoría de todo este desarrollo económico y de crecimiento es en las regiones. ¿Y cuál es la estructura de riqueza? ¿A dónde está? Sigue en la región metropolitana, está peor que el año 81. O sea, 40 años de creación de riqueza como nunca antes en la historia del país, y la plata va a parar a la capital. No se ha cambiado nada. Si pensamos en el uso de los recursos públicos, lo que tienen aquí es de los impuestos, ingresos de impuestos sí, de fondos públicos, el 94% van y son controlados por el Estado central, solo el 7% por las regiones, por todo el resto del país. Al inicio, cuando se vuelve a la democracia del año 90. Hablar de la descentralización, de la independencia, mayor autonomía política, económica, etcétera. Ok, si no tienes plata, un político se da vuelta en aire caliente y pierde credibilidad. Es solo la plata que te permite realmente ir para adelante, ¿ok? Independiente de tu inclinación política. Y si vemos esta estructura como andaba para adelante, esto es chocante. Esto es absolutamente chocante. No ha habido ningún gobierno que no ha dicho vamos a hacer y vamos a cambiar y nada, 40 años perdidos, 35 años perdidos de un sistema político de partitocracia que no tiene ningún interés en hacer cambios estructurales de verdad para que las regiones se independicen política y económicamente, que hayan líderes oriundos en cada una de las regiones, que es en realidad la única área que puede hacer crecer Chile de nuevo al 5% y doblar el producto en 15 años. Son las regiones, no es Santiago. Esto es chocante, absolutamente chocante. Para hacerle una idea de cuán chocante puede ser, Suiza es el país más descentralizado, como les había dicho antes. El 70% de los recursos públicos están en las comunas y en los cantones, en las regiones. O sea, la plata de los impuestos se pagan en la comuna y se quedan donde se generan. O sea, Codelco pagaría impuestos en Antofagasta y la gente que vive, la plata no va a Santiago, la plata aquí no va a Berna. Berna tiene solo el 30% de toda la recaudación pública del Estado suizo, el gobierno central. Así que no puede mandar. No puede mandar, no le puede decir a las regiones, hacen las cosas sí o no, no te doy plata. Y las regiones no le puede decir a las municipalidades, haz las cosas o no te doy plata. Cada uno de estos mini gobiernos que hay en la región, las municipalidades, tienen su propia plata, porque la gente, lo que se paga, se queda en la región. Así que cada individuo, cada ciudadano es muy consciente que cuando alguien me viene a decir, vamos a hacer colegio grande, etcétera, lo primero que le pregunto es dónde nos sacan la plata. Y la única forma de hacerlo es que me va a tener que cobrar más impuestos. Bueno, no te voto por colegios más grandes. Mundos de diferencia. Este es el capítulo 3 del primer libro que escribí, entre paréntesis. Esta es mi lista de los distintos temas o cosas, digamos, que están a la base de hacer esta política a la antigua. La ciudadanía sigue siendo utilizada como comparsa en la clase política para validar decisiones que ya han sido tomadas con el dedito por 20 personas. Hemos vuelto a una cantidad de actos arbitrarios de mala calidad. He escrito un artículo sobre la crisis de los precios de la electricidad. Se fija, se pone un subsidio, se saca, se libera, parche encima de parche, desórdenes encima de... Ok. Así que en este contexto volvemos al señor Frey que como parte de su presentación a ICARE dice la reforma del sistema político es indispensable. Todos hablan del tema, nadie hace nada, etcétera. El problema es que cuando él habla de reforma del sistema político, como muchas otras partitocracias, están diciendo que hay que cambiar, eliminar los partidos chicos. Eso es lo que piensan cuando hablan de cambio del sistema político. No están hablando de introducir democracia directa, sacar los partidos chicos. ¿Por qué? Porque me molestan. Así que cuando dice alguien tiene que ponerse firme en algún momento, me atrevo a hacer dos predicciones. Ese alguien va a venir de la derecha y tal vez más de la derecha que nunca antes. Cuando vemos la evolución que se partió de la centroizquierda con la democracia cristiana, no estábamos felices, vámonos más a la izquierda, no, no, no es lo que queremos, vámonos a la derecha, señor Piñera la primera vez, no, no, tampoco es lo que queremos, vámonos de vuelta a la izquierda. El péndulo se ha ido agrandando, no estabilizando. Y no quisiera criticar específicamente el gobierno del señor Boric, pero dado como van las cosas, creo que uno tiene que ser un genio para darse cuenta que lo más probable es que el péndulo la próxima vez se vaya más a la derecha que ha estado nunca. Y no sé si va a ser la señora Mateo o el señor Castro, el que sea. Pero esa es una primera. Y la segunda es que quien sea elegido de la derecha le va a ir mal.
Y no le va a ir mal porque la persona es menos competente o inspirada o honesta que los que han habido en los 8 gobiernos anteriores. Le va a ir mal porque le va a tocar gobernar en este esquema. Este es el esquema, el remolino que arrastra a Chile hacia atrás desde que se volvió la democracia. Se vuelve a un sistema sin derecho a referendar, se vuelve a formar una partitocracia que pierde credibilidad, que genera un nivel de descontento increíble en la gente, que cambia su representante elegido, pero son siempre lo mismo. Estamos hablando de tercera vez elegida a la señora Bachelet. ¿Qué cambia? ¿Qué cambia de verdad en este esquema? Así que cualquiera que le toque, es como una guitarra que le falta una cuerda y está desafinada. Así que cualquiera que le toque cantar con esa guitarra va a cantar mal. En este contexto, en el punto de vista un poco más analítico, si yo pienso, esta es mi listita, ustedes hagan la de ustedes, pero esta es mi lista, partiendo a partir de la partitocracia capitalina, que es el común de problemas de todas las otras cosas de lo que siguen en esta lista, entonces yo pienso en el esquema de la democracia representativa, cómo se vive en Chile, y no solo en Chile, en todo el resto del mundo, cuál es la capacidad de estos sistemas de autocorregirse, de terminar verdaderamente con la partitocracia capitalina, cuál es el interés de hacerlo y cuál es la posibilidad de hacerlo. Y para mí la posibilidad es cero. Van a cambiar los nombres, van a alternar los partidos y vamos a seguir por 30 años más o 50 años más y esto no va a cambiar. Y si no cambia esto, el centralismo, la ciudadanía como comparsa, el no desarrollar el homo civicus a un nivel equivalente al homo economicus, es el remolino que está llevando a Chile para atrás. Ya no el país más, han visto la noticia, no el más país más innovador, más competitivo, más rico. Ok. Eso es lo que dice mi libro, mi segundo libro. Que la única forma de detener el irse para atrás, y no solo detener, ese sería ya el primer beneficio, de sacar a Chile para adelante, es darle al homo económicos un nivel de libertad como homo cívicos, y cuando digo homo son hombres y mujeres, que sea equivalente a la riqueza e independencia económica, a la emancipación económica que ya han tenido, para llegar a niveles equivalentes de emancipación cívica. Y sin eso, Chile se va siguiendo para atrás. Eso es lo que cuento en mi segundo libro como proposición. Y la razón es bien simple. Con la introducción del derecho a referendar, no va a cambiar en una semana, tal vez cambie en meses o en años, pero a través de ese instrumento Chile va a lograr deshacerse de la clase política, la partitocracia, que es el peor elemento, digamos, a la base del problema de cómo funciona el sistema. Y paso a paso llegando a gente de motivación e inspiración, tal vez como ustedes, que no tienen una ideología fija, que quieren enriquecerse o ser prominentes, etcétera, sino que es por el bien del país, como toda la gente lo dice, solo que no lo hace. Este es el instrumento para que esto ocurra. Y sin este instrumento esto no va a ocurrir nunca. Y si se hace, entonces mi evaluación, digamos, de la capacidad de resolver entonces toda la otra lista de problemas, y esta lista de problemas llega a la seguridad, a la migración, a la gente que está en forma inoficial, a la delincuencia, etcétera, porque el ejemplo de Suiza es que con el tiempo, 5 años, 10 años, 20 años, justamente todos estos problemas uno después de otro se van resolviendo y desarman la madeja de una agenda política que no se entiende nada, con todo el aprovechamiento que hace cierto tipo de personas de este desorden, en términos de robar plata, corrupción, en fin. Es gracias al derecho a referendar que se pueden pasar las platas que hoy son centrales a las regiones. Si la gente de las regiones no golpea la mesa y no pelea por esto, esto no va a ocurrir nunca. No va a haber nunca un iluminado en Santiago en el Parlamento que va a decir, sí, coloquemos independencia financiera de las regiones de verdad. Lo han dicho mucho, no lo ha hecho nadie. Y a través de introducir el derecho a referendar, que se va a ir construyendo una sociedad que evite llegar a la situación que vemos arriba y paso a paso empieza a construir, no voy a decir una sociedad como la Suiza, pero paso a paso un nivel de vida más serena, más segura, más tranquila, más armoniosa y libre de la política, no tener que estar todo el tiempo mirando qué es lo que dijo uno y contestó el otro y a quién vamos a elegir y no, etcétera. ¿Qué hay que hacer para implementarla? Hay que introducir el derecho a refrendar a nivel municipal, por los tres tipos, obligatorios, facultativos y populares. Lo dejan andar por 5 años porque toda la gente tiene que aprender y aprender de los errores. Digo que sí, que no, a qué tipo de tema, agrandamos un colegio, ponemos alumbrado público, agrandamos la plaza, lo que sea.
cómo gastamos la plata, tipo de regulación y así. Aprenden todos los que están participando. Después de eso se puede extender a temas de nivel de cada una de las regiones. Por otros 5 años, todos los involucrados, 12 millones de personas con derecho a referendar y las autoridades regionales oriundas esta vez que van a ir saliendo. Así que después cuando se puede extender a nivel nacional, digamos después de 10 años, a partir del año 11 en adelante, hay un tal nivel de experiencia que los grandes errores pueden ser evitados, a pesar de que van a haber, pero han habido, digamos, hay que hacerlo en forma paulatina de abajo para arriba. Una de las objeciones más comunes que escucho en Chile, y no solo, es que no, esto funciona en Suiza porque los chilenos no somos como los suizos. Es otra cultura. Está lleno de gente ignorante, aprovechadora, cínica, en fin, te escucha una serie de cosas que no son. Y es cierto, hay miles de personas en Chile que cuando tú las ves, uno dice, preferiría que no votaran en vez que voten, ¿no? Pero al lado de esas miles de personas hay 8, 10, 11 millones de personas que tal vez no tienen ese tipo de carácter, que saben reflexionar, que se interesan por el bien del país sin tener una inclinación política fija, digamos, de ideología. Y uno de los mensajes tal vez que a mí me hace impresión es cuando yo vi el tipo de personas que empezó haciendo esto en Suiza, lo que yo leo es que el ejemplo es que lo importante es empezar y no de dónde se empieza. Cuando la clase política en Chile, la partitocracia, va a empezar a decir, no podemos implementar la democracia directa porque la gente no está preparada, es otra mentira para seguir adelante con el mismo sistema que les conviene tanto. Cuando se empezó aquí en Suiza, esta gente tenía, con suerte, octavo básico, trabajaba 10 horas al día, 6 días a la semana. Esas son las personas que logran, con su sentido común, decir que sí o que no a temas uno a la vez. Así que la pregunta que le hago en este sentido a ustedes, que le hago a cualquier gente en Chile, es, a la izquierda tenemos este tipo de personas. Entonces, la pregunta es, comparado con el sentido común del 80% de la gente en Suiza en torno a 1890, ¿cree usted o no que la mayoría de la gente en el Chile del 2025 tiene un sentido común que es inferior, igual o superior a este tipo de personas, dado el nivel de educación y de información que disponemos hoy por hoy en Chile? A nivel inferior, toda la partitocracia de Santiago va a decir que no, la gente, no, hay que educarla, 20 años, hacerle clase y qué sé yo. No necesita hacer nada, se van a educar solos. 12 millones de personas se van a educar solos. Así que mi lectura es que es igual o superior, así que se puede empezar al tiro. Se podría empezar hace 20 años atrás, se podría empezar hace 50 años atrás. La gente siempre ha tenido sentido común. Una vez que empiezas, todo el mundo va a ir enriqueciendo su capacidad de razonar y lo va a hacer cada vez mejor. Una vez dijo que sí, se arrepiente, la próxima vez lo va a pensar 2 veces. Y así todo el mundo, cada uno a su manera, independiente de la inclinación política a nivel socioeconómico y si vive en la ciudad o en zonas rurales, todo el mundo va a enriquecer su capacidad cívica. En Chile ya tenemos ejemplos de que esto funciona. En los últimos 3 años han habido estos plebiscitos. La misma gente que dijo al 79% queremos una nueva constitución, le dijo que no a un proyecto. La misma gente. No son estúpidos. Son millones de personas que fueron capaces de razonar. Independiente de que uno esté contento que me hubiera gustado el sí o no, era muy de izquierda, ¿verdad? Esa no es la discusión. Es la capacidad cívica de la gente de Chile en el hoy, en el Chile de hoy. Una cosa técnica, tal vez solo que disculpa que la diga. Plebiscito no es lo mismo que referéndum. Desde el punto de vista mecánico, hay una hojita en la cual yo escribo que sí o que no. El plebiscito es una decisión política de las autoridades. Ellos deciden si se decide o no, si se hace o no, le colocan la fecha y le colocan la pregunta. Pueden pasar 10 años sin que se haga uno, o 20 años sin que se haga uno. Es un instrumento político más para tratar de llevar la agenda en una dirección o la otra. El referendo es por ley, está escrito en la Constitución. La autoridad y la clase política no puede impedir a la ciudadanía que ejerza este derecho. Si yo quiero objetar y quiero lanzar la iniciativa que se elimine el ejército, lo hago. Y si quiero objetar que la nueva ley de la electricidad o los subsidios de la electricidad es una mala ley y la quiero objetar para que no entre en vigor, lo hago. Y las autoridades no pueden impedir que yo lo haga y que se llegue al voto. Así que el referendo tiene esa noción justamente de separar y neutralizar a la clase política y le da, no estamos hablando de participación ciudadana, estamos hablando de conducción ciudadana
del destino político de la nación. Es otro nivel. Este mapa aquí me hizo impresión porque en el proceso constitucional, el segundo, creo, se hizo esta Secretaría de Participación Ciudadana, se presentaron 1.300 proyectos, de los cuales al final 31 fueron apoyados, había que tener 10.000 firmas, conseguían pocas semanas, hubieron 236.000 personas que firmaron. La experiencia de firmar algo, para decir que sí o que no, a un tema específico, mucha gente en Chile ya la ha vivido y sin duda ha sido una experiencia positiva. Así que mi sugerencia específica específica, es conseguirse, es conseguirse alcalde de las municipalidades, 1, 2, 3, 5, 10, dispuestos a hacer una consulta ciudadana y pregunten en su municipalidad dos preguntas. ¿Quiere usted que se introduzca el derecho a referendar temas municipales 3 veces por año a partir, digamos, de 2026? ¿Sí o no? ¿Quiere usted que los resultados sean vinculantes a partir de 2027? Hacemos un año en blanco y después va de verdad. ¿Sí o no? Yo estaría muy sorprendido que la respuesta de la mayoría dijera que no. Lo más probable es que cualquier municipalidad de Chile, una gran mayoría, sería así. Y cuando empiezan a aparecer un sí en cualquier región, en el norte, en el sur, en la región metropolitana, un alcalde va a tener en su mano un instrumento legítimo, democrático, para ir a golpear la mesa. Y han pasado las asociaciones municipalidades golpeando la mesa de cada ministro por los últimos 8 gobiernos y no le han dado nada. Ahora no llegan 20 alcaldes o 300 alcaldes diciendo yo quiero esto, yo quiero lo otro. Llega alcalde diciendo tengo 1 millón de personas diciendo que queremos esto. Tengo 2 millones de personas diciendo que queremos esto. Y el momento que hayan 5 o 10 alcaldes que tengan el ejemplo de que lo están haciendo y que la gente está muy de acuerdo, entonces inmediatamente todas las otras municipalidades, vecinas, la gente va a empezar a decir, oye, ¿por qué ellos sí, nosotros no? Y se hace irreversible. Basta empezar y se hace reversible. Se requiere muy poquito. Chile está muy cerca de poder hacerlo. Y si se hace, entonces van a poder decir que entraron a la historia de la evolución política de Chile como el precursor del instrumento que faltaba para, uno, revertir la caída que ya está viviendo Chile y dos, abrir con la llave maestra un futuro por las próximas generaciones que van a estar todas muy por encima, en condiciones de libertad y de prosperidad, que cualquier otro gobierno en democracia representativa le podría entregar. Muchas gracias por vuestra paciencia y con eso terminé.